Aeródromo consiste en una serie de trayectorias predefinidas que tienen como objetivo canalizar el tráfico visual, ya sea saliendo o llegando a ese aeródromo de forma ordenada. Un circuito consiste en 5 tramos con virajes de 90 grados entre cada uno, formando así un rectángulo en torno a la pista. La identificación de cada circuito se realiza de acuerdo a por qué pista es la que se está despegando o aterrizando. En este caso, si el despegue y el aterrizaje se realizan por la pista 09, el circuito sería circuito de tráfico de la pista 09. Mientras que si por otro lado se está utilizando la pista 27 para despegar y aterrizar, hablaríamos del circuito de tráfico de la pista 27. El circuito puede realizarse ya sea por la izquierda o por la derecha para cualquier pista. Sin embargo, esto lo explicaremos en detalle un poco más adelante. Por ahora pasemos a ver los tramos del circuito, ya que habíamos dicho que son 5. Los tramos del circuito se nombran de acuerdo a su posición relativa al viento en el aeródromo. Ahora, normalmente, como sabemos, las aeronaves despegan y aterrizan contra el viento. Es decir, que cuando hablamos del circuito de tráfico de una cierta pista, asumimos que el viento es de frente para esa pista. Por ejemplo, si tenemos en este caso el circuito de tráfico de la pista 09, tendremos que asumir que el viento es de frente para la pista 09, como podemos ver en este esquema. Y de acuerdo con esto, los tramos del circuito son los siguientes. Tenemos el tramo de viento de frente o tramo de salida, en inglés upwind o departure. Después tenemos el tramo de viento cruzado o crosswind. Después el tramo de viento a favor o downwind. Tenemos también el tramo básico o base y finalmente tenemos el tramo final o final. Como podemos observar, la mayoría de los tramos se nombran de acuerdo a su posición con el viento. Es decir, el primer tramo es viento de frente, ya que literalmente tiene el viento de frente. Después, al virar 90 grados, en este caso hacia la izquierda, tendremos el viento cruzado, por eso se llama viento cruzado. Y después, al virar 90 grados, estaremos volando a favor del viento, es decir, en su misma dirección. Es importante notar que estos nombres se mantienen incluso si el viento en el aeródromo real está en calma o tiene otra dirección. Son simplemente los nombres que se les han asignado a estos tramos. Ahora, algo importante que debemos resaltar es que en algunos manuales, reglamentación u otros documentos similares podemos encontrar una descripción ligeramente diferente de estos tramos, encontrando algo como esto. Como podemos ver, aquí se añade un sexto tramo que es paralelo a la pista y se utiliza antes de entrar al viento cruzado. Sin embargo, en la práctica no es usual utilizar este modelo. Con lo cual, a continuación únicamente vamos a explicar el modelo de los 5 tramos que vimos anteriormente. Así que iniciemos con el tramo de viento de frente o tramo de salida. Este consiste en el primer tramo del circuito después de despegar. En este se mantiene el rumbo de pista ascendiendo hasta alcanzar una altura específica sobre la elevación del aeródromo. Normalmente corresponde entre 400 y 500 pies. Después de este tramo pasamos al tramo de viento cruzado. Este consiste en el segundo tramo del circuito e inicia después de realizar el primer viraje de 90 grados. En este tramo volamos en un rumbo perpendicular a la pista y se mantiene hasta que se considere necesario virar al tramo de viento a favor, lo cual normalmente sucede a 1 milla náutica con respecto a la pista. Ahora, decimos aproximadamente ya que estamos hablando de un circuito visual, con lo cual todo se realiza por referencias visuales y no hay forma de medir realmente cuál es la distancia de la aeronave con respecto a la pista. Después encontramos el tramo de viento a favor o tramo con el viento, como también se le conoce. Este consiste en el tercer tramo del circuito e inicia después de realizar el viraje de 90 grados después de viento cruzado. En este tramo, como podemos observar, se mantiene un rumbo paralelo a la pista en sentido contrario al que se despega y aterriza. Normalmente este tramo se realiza nivelado a una altura de 1000 pies sobre la elevación del terreno y a 1 milla náutica con respecto a la pista. Este tramo se mantiene hasta un punto en el cual la aeronave se encuentre a 45 grados con respecto al umbral de la pista por la que se va a aterrizar, como se puede observar en la imagen. Después de este tramo encontramos el tramo básico, o base en inglés. Este consiste en el cuarto tramo del circuito e inicia después de realizar el viraje de 90 grados después del tramo de viento a favor. Aquí la aeronave mantiene un rumbo perpendicular a la pista, y normalmente es en este punto en el cual se inicia el descenso para aterrizar.
Este tramo se mantiene hasta que sea el momento adecuado para virar y alinearse con la pista, lo cual nos lleva al último tramo, es decir, al tramo final. Este consiste en el último tramo del circuito e inicia después del tramo básico. Este tramo normalmente se inicia con una altura de 500 pies sobre el terreno, que le permite a la aeronave establecerse en la trayectoria normal de descenso para aterrizar. En este tramo entonces se mantiene el eje de pista mientras se desciende en la trayectoria de aproximación normal, hasta que la aeronave aterriza o realiza un toque y despegue, un sobrepaso u otra maniobra similar. Ya que hemos visto en detalle cada uno de los tramos del circuito, pasemos ahora con lo que es la altitud de tráfico. Este corresponde a la altitud a la cual se realizará el circuito, lo cual normalmente corresponde a 1000 pies sobre la elevación del aeródromo. Es decir que si por ejemplo estamos realizando un circuito en un aeródromo que tiene una elevación de 3000 pies sobre el nivel del mar, la altitud de tráfico sería de 4000 pies sobre el nivel del mar, ya que esto correspondería a los 1000 pies de altura con respecto a la elevación del aeródromo. Sin embargo, esto no es una regla definitiva, ya que la altitud de tráfico puede variar dependiendo de las características del terreno, obstáculos o incluso el tipo de aeronave. Por ejemplo, los helicópteros van a volar a una altitud de tráfico más baja, mientras que las aeronaves un poco más grandes y más rápidas pueden utilizar alturas mayores. Aquí podemos observar un pequeño resumen de lo que ya hemos venido hablando. Tenemos los tramos del circuito, las referencias de ángulos, altitudes y distancias. A continuación, aquí se muestra un ejemplo de cómo se ve el circuito de tráfico desde una perspectiva 3D. Conociendo ya estos conceptos básicos, podemos pasar ahora con lo que es el circuito estándar y no estándar. En un circuito estándar, todos los virajes se realizan por la izquierda, con lo cual lo llamamos circuito izquierdo, en este caso de la pista 09. Mientras que en un circuito no estándar, todos los virajes se realizan por la derecha, es decir, que en este caso lo llamamos circuito derecho de la pista 09. Ahora, algo importante a notar con respecto a este circuito no estándar, que es por derecha, es que si lo realizamos tendremos que incluir la palabra derecho al final de cada tramo, para poder nombrarlos de forma adecuada. Veamos un ejemplo de esto. Aquí tenemos entonces los tramos de viento en contra, viento cruzado derecho, viento a favor derecho y básico derecho, al igual que final. Como podemos observar, los tramos final y viento en contra no tienen la palabra derecho, ya que básicamente son los mismos tramos que tendríamos en un circuito izquierdo, con lo cual no vale la pena identificarlos así. Sin embargo, para poder diferenciar los tramos de un circuito derecho del circuito izquierdo, tenemos que utilizar esta palabra derecho. Aquí un pequeño ejemplo de un circuito no estándar, es decir, donde los virajes se realizan por la derecha. Básicamente los mismos tramos y la misma estructura se mantienen, al igual que las mismas referencias. La única diferencia es que se realizan los virajes por la derecha. Esto significa entonces que para cada pista podemos tener un circuito izquierdo y un circuito derecho al mismo tiempo. Por ejemplo, si en este caso la pista en uso es la pista 09, podemos tener el circuito izquierdo de la pista 09 y también el circuito derecho de la pista 09. Mientras que si en ese mismo aeródromo tenemos la pista en uso 27, podemos tener un circuito izquierdo para la pista 27 y un circuito derecho para la pista 27. Habiendo visto ya todo esto, podemos pasar a cómo incorporarnos y salir de un circuito de aeródromo. Al llegar a un aeródromo como destino, debemos incorporarnos a este circuito por alguno de los tramos. Mientras que si estamos saliendo de ese aeródromo, también debemos abandonar el circuito por alguno de esos tramos para llegar a nuestro destino. La cosa es que estas incorporaciones y salidas del circuito no pueden realizarse de forma arbitraria. Para esto existen unas ciertas técnicas recomendadas que podemos utilizar. Y aquí las tenemos. Siempre incorporarse y abandonar el circuito nivelado a la altitud de tráfico. En la medida de lo posible, incorporarse al tramo de viento a favor en un ángulo de 45 grados. En la medida de lo posible también abandonar el tramo de viento a favor o tramo de viento cruzado en un ángulo de 45 grados. Básicamente estas técnicas sirven para facilitar la observación y detección de otras aeronaves en el circuito y de esta manera prevenir colisiones y aumentar la seguridad. A continuación veremos algunos ejemplos de algunas incorporaciones y salidas de los circuitos haciendo uso de estas técnicas. Supongamos que una aeronave se aproxima a este aeródromo y desea incorporarse al circuito izquierdo de la pista 09. Lo que puede hacer en este caso es descender a la altitud de tráfico primero que todo,
Después, cruzar sobre el aeródromo e incorporarse a favor del viento izquierdo de la pista 09 en un ángulo de 45 grados. Otro procedimiento alterno para esta misma aeronave sería mantener la altitud de tráfico más 500 pies, cruzar sobre el circuito, después descender a la altitud de tráfico mientras vira por la derecha e incorporarse en un ángulo de 45 grados al tramo de viento a favor. El procedimiento que vaya a realizar esta aeronave va a depender de la cantidad de tráfico que haya en ese aeródromo, al igual que las instrucciones del controlador. Aquí, en este otro ejemplo, esta aeronave desea incorporarse al circuito derecho de la pista 09. En este caso lo que podría hacer es descender a la altitud de tráfico, cruzar sobre el aeródromo e incorporarse a favor del viento derecho de la pista 09 en un ángulo de 45 grados. Esta otra aeronave desea incorporarse al circuito derecho, pero en este caso de la pista 27. Aquí el procedimiento puede ser bastante sencillo. Basta con descender a la altitud de tráfico e incorporarse directamente al tramo básico derecho de la pista 27. En este otro ejemplo, esta aeronave también puede realizar un procedimiento bastante sencillo, que es descender de tal forma que se pueda incorporar al tramo final con una altura de 500 pies sobre el terreno que le permita aproximar de forma normal. Esta otra aeronave en este circuito podría incorporarse descendiendo a la altitud de tráfico y entrando al tramo a favor del viento izquierdo de la pista 09 con un ángulo de 45 grados. Ya hemos visto entonces varios ejemplos de cómo incorporarnos desde diferentes posiciones con relación al aeródromo y a los circuitos. Pasemos ahora a las salidas del circuito. La forma en la cual se abandona el circuito va a depender de hacia qué sector vamos a dirigirnos después. Por ejemplo, en este caso vamos a despegar de la pista 09 siguiendo el circuito izquierdo y deseamos ir hacia donde se encuentra la X blanca. En este caso la aeronave podría despegar, mantenerse en el circuito y después abandonarlo por el tramo de viento cruzado con un ángulo de 45 grados, eso sí manteniendo la altitud de tráfico hasta que abandone el circuito. En este otro ejemplo, para ir al destino que es la X blanca, la aeronave podría permanecer en el circuito y abandonarlo con el tramo a favor del viento de la pista 09 con un ángulo de 45 grados hacia esa X. Sin embargo, en estos casos de las salidas no siempre vamos a utilizar un ángulo de 45 grados. En este ejemplo, aquí por ejemplo la aeronave A simplemente sale del circuito continuando el tramo a favor del viento. La aeronave B lo que hace es, después del tramo a favor del viento, cruzar la estación y después proceder a su destino. Y la aeronave C lo único que hace es mantener el rumbo de viento en contra hacia su destino. Ya que hemos visto cómo entrar y salir de los circuitos, podemos pasar con algunas maniobras que podemos encontrar dentro del circuito, como por ejemplo la extensión de tramos. Y es que para secuenciar y gestionar correctamente el tráfico que hay en ese circuito, el controlador podrá solicitar que se extiendan algunos tramos de este para poder separar el tráfico adecuadamente. Un ejemplo sería por ejemplo la extensión del tramo de viento a favor de la pista 09 en este caso. En lo que consiste este procedimiento es simplemente mantenerse en el tramo con el viento a favor de la pista 09 por una distancia más larga de lo normal, lo cual también resultará en una final más larga para la pista 09. En este otro ejemplo podemos observar una aeronave que se encuentra extendiendo el tramo con el viento en contra, es decir, manteniendo el rumbo de pista por mayor distancia, lo cual eventualmente hará que el tramo a favor del viento también sea más largo. En este otro ejemplo, esta aeronave está extendiendo el tramo con viento cruzado, haciendo que el circuito sea más ancho. Este procedimiento también puede ser llamado un circuito amplio para la pista 09, dependiendo de la fraseología que se utilice en cada país. Ahora, como se pueden extender los tramos, también pueden acortarse. Y es que para poder secuenciar el tráfico en el aeródromo también se pueden acortar algunos tramos del circuito. En este ejemplo podemos ver una aeronave realizando un básico corto para la pista 09. Este procedimiento consiste en iniciar el tramo básico antes de lo normal, resultando en una final corta para la pista 09. En este otro ejemplo podemos ver a otra aeronave realizando en este caso un básico derecho corto para la pista 27. Otro procedimiento que se puede utilizar es el básico amplio, que consiste en realizar el segmento del tramo básico no de forma recta, sino con un viraje continuo que ponga la aeronave en el tramo final directamente. Otra maniobra muy utilizada en los circuitos de tráfico es el 360.
Este básicamente consiste en realizar un viraje de 360 grados, ya sea por la derecha o por la izquierda. En este ejemplo, esta aeronave se encuentra realizando un viraje de 360 grados por la derecha en el tramo del viento a favor de la pista 09. Debemos mencionar que este viraje debe ser realizado de forma estándar, es decir, con una tasa de viraje de 3 grados por segundo, con lo cual a esta aeronave le va a tomar 2 minutos realizar este 360. En este ejemplo el viraje es por la derecha, pero el 360 también puede ser realizado por la izquierda si así lo solicita el controlador. Ahora, como una nota adicional, si no se especifica el sentido por el cual se debe realizar el viraje, lo correcto es realizarlo por la izquierda, ya que los virajes por la izquierda son los estándar en los vuelos visuales. Una maniobra muy similar a estos 360 es la maniobra de órbita, o también conocida como espera visual. Básicamente consiste en realizar virajes de 360 grados de forma continua sobre un cierto punto por un tiempo indefinido. Es decir, que en lugar de realizar simplemente un viraje de 360 grados, la aeronave permanece realizando estos virajes hasta que se le indique lo contrario. Ya hemos visto entonces todas las maniobras que podemos encontrar en un circuito de tráfico de aeródromo. Ahora, cuando hablamos de realizar un circuito en un aeródromo que no es muy familiar para nosotros o que no tiene muchas referencias visuales, es útil conocer los rumbos del circuito. Esto consiste básicamente en poner rumbos de referencia a cada tramo para saber que estamos realizando el circuito de forma correcta. Para poder obtener estos rumbos tenemos que conocer el rumbo magnético de la pista para la cual vamos a realizar los circuitos. Para este caso supongamos que vamos a realizar los circuitos en la pista 04, que tiene un rumbo magnético de 037 grados. De esta forma entonces, el tramo de viento en contra para la pista 04 sería con rumbo 037, ya que es el rumbo de pista. El tramo de viento cruzado tendría un rumbo de 307 grados, el tramo de viento a favor tendría un rumbo de 217 grados, el tramo básico tendría 127 grados y el tramo final nuevamente 037. Lo cual lo mismo lo podríamos hacer con el circuito derecho para esa pista. De esta forma, estos rumbos los podemos utilizar en nuestra brújula o en nuestro indicador de dirección para tener una referencia y saber que estamos realizando el circuito de forma correcta. Finalmente vamos a discutir un poco el uso de este circuito en la navegación. Como sabemos, al salir o llegar de un aeródromo en reglas de vuelo visuales debemos utilizar este circuito ya sea para aterrizar, despegar o permanecer allí realizando toques y despegues. De tal forma que en este caso tendríamos que tener siempre en cuenta por dónde vamos a abandonar el circuito de nuestro aeródromo de origen y por dónde vamos a incorporarnos al circuito de nuestro aeródromo de destino.